Es hermoso volver a estar con ustedes. No sé si después del mensaje de hoy me van a seguir queriendo, pero me tienen sin cuidado. Dicen que esta semana es la semana de la nostalgia, ¿cierto? Debe ser nostalgia para nosotros, pero para los jóvenes no es nostalgia. Pero dado que es una semana tan especial para el mundo, ¿por qué no hacerla también especial para Dios? Y personalmente estaba pensando hoy que yo siento nostalgia de aquellas reuniones de adoración que teníamos en donde era tan manifiesta la presencia de Dios. Y oh casualidad, este 24 cae el miércoles, día de oración. Así que hermanos, vamos a celebrar este 24, la noche de la nostalgia, pero con el Señor Jesús, teniendo una hermosa reunión de adoración a Él, porque Él se la merece. ¿Qué les parece? Por supuesto, vamos a celebrar. Y ustedes saben lo que significa, porque nosotros los evangélicos usamos cualquier pretexto para comer. Así que hermanos, vamos a celebrar la noche de la nostalgia, primero adorando y después comiendo. Saben, en estos días he estado, a veces me da por pensar, he estado pensando mucho en todo lo que está ocurriendo, no solamente en lo que nos toca hacer en forma personal, sino como pueblo de Dios, como sociedad y en el mundo. Y me acordaba las palabras del Salmo 2 cuando dice: ¿por qué se amotina la gente? ¿Por qué piensan mal los pueblos? ¿Por qué se rebelan? Y cuando uno escucha las noticias, ve tremendos caos de tragedias, solo porque por religión, porque yo soy de la tribu tal y tú eres de la tribu tal. Así que el mundo está tremendamente, yo diría que en un caos en este momento. Pero lo que más me sorprende es que la Iglesia de Jesucristo en el Uruguay, no estoy hablando de otro, está cayendo en ese mismo caos. Y cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia en general, no de una iglesia en particular. En estos últimos días he recibido noticias de todo el Uruguay prácticamente, de muchos lados del Uruguay, y me ha sorprendido tremendamente que esas noticias no fueran nada alentadoras, porque me hablaban de tremendos líderes con grandes iglesias que han caído tremendamente y han destruido congregaciones enteras y han llevado al caos a la iglesia de Jesucristo. Ahora, el Señor no es culpable de esto. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Dónde está, digamos, el quid del asunto? ¿Dónde está el por qué nos está ocurriendo esto? Y el por qué, además, como iglesia, no tenemos ese poder que en un tiempo tú nos otorgaste y esa autoridad que nos otorgaste. ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo como pueblo tuyo? ¿En dónde le estamos errando? Y saben una cosa, voy a volver, porque al principio, como ayer hubo un evento misionero, no porque predicaran misiones, sino porque comieron de lo lindo, yo iba a predicar hoy sobre misiones y el Señor dijo: no es ahí la cosa. Entonces vamos a volver a un tan comentado capítulo del libro de Juan que el pastor le ha extraído el jugo, y vamos a seguir sobre ese mismo capítulo 15 del libro de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15. Yo no sé si quedará algo todavía de jugo en este capítulo, pero voy a tratar de sacarle algo más, porque es interminable la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el que la cultiva. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto. Ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí, ustedes no pueden hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, a mi palabra, pidan lo que quieran y se les dará. Y nos detenemos allí. Hace unos días, hace ya casi un mes atrás, yo podé la parra que está en mi casa. Me dio mucha uva este año. Lindos racimos, sabrosos, dulces, grandes. Hice vino con ellos, no los convidé. Y hace unos días, cuando la parra empezó a trabajar sus raíces, en aquellos cortes donde la tijera había quitado parte, empezaron a sangrar, empezaron a soltar savia, empezó a soltar savia. Era la sangre que corría por allí, era la vitalidad de la parra que se estaba manifestando. Pero yo corté sarmientos que dieron el año pasado, pero que este año no iban a dar, porque la parra renueva sus sarmientos todos los años. Así que corté. Y corté sarmientos gruesos, que ya habían dado fruto en años anteriores, porque quería que este año la parra diera más fruto, menos follaje y más fruto. Ahora, hice una comparación, tomé un trozo de ese corte, de ese sarmiento, y lo puse al lado del tronco, para tener una idea de lo que decía aquí Juan. Pero ese sarmiento, por más que yo lo ate y esté pegado al tronco, no va a dar fruto. Se va a secar, porque no está conectado al círculo o al circuito de la vida que hay dentro del tronco de la parra. Es decir, raíces que extraen del suelo, lo llevan a las ramas, producen el fruto, producen el follaje, luego el fruto. Pero ese que está ahí al lado, ese no va a dar fruto. Y hermanos, hemos empleado muchísimas veces definiciones de lo que significa seguir a Cristo. Y hemos dicho también algunas veces que seguir a Cristo significa compartir con Él un cambio en el mundo, en la sociedad, en el ser humano. Ahora, lo que también hemos dicho y hemos manifestado muchísimas veces públicamente, como lo escuché hoy acá en el canto, es dedicar nuestra vida a ayudar a otros a encontrar la paz con Dios por medio de Jesucristo. Eso es evangelio. La pregunta que yo me hice es cómo nosotros, los cristianos, podemos ayudar a cambiar el mundo. ¿Nos dijo el Señor que cambiemos el mundo? Porque hoy la iglesia está predicando un mensaje que no está en la Biblia. Hoy estoy escuchando mensajes que hablan de que nosotros podemos salvar al mundo o cambiar al mundo. Y eso no está en la Biblia. Lo que sí encuentro en la Biblia es que Cristo salva a toda criatura humana que se acerca a Él, guiado por el Espíritu Santo, arrepentido de sus pecados, lo confiesa, pide perdón, reconoce que Jesucristo murió en la cruz por su pecado, reconoce que Él resucitó de los muertos, acepta eso.
y cree en Él. A eso sí lo creo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Como iglesia, ¿cómo volvemos a hacer lo que Jesús dijo? Si yo hago un viaje, ¿saben? No sé los demás conductores, pero en la cajuela de mi auto tengo un mapa de Uruguay. Y a veces hay rutas que yo no conozco, casi todas las conocemos porque nos hemos metido en cada ruta con mi esposa por todo el Uruguay. Pero si yo hago un viaje a un lugar desconocido, generalmente tengo un mapa y tengo un plan de viaje. Cuando nosotros queremos vivir una vida de servicio a Cristo, tenemos un mapa y un plan establecido por Dios para hacerlo. Porque nosotros vamos a enfrentar el día de mañana cosas que desconocemos. Porque el mes que viene y el año que viene van a ocurrir cosas que no estaban en nuestros planes, en nuestros programas. Entonces la iglesia está fallando, yo estoy fallando, porque estoy desconociendo el plan de Dios para mi vida a través de la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo la iglesia? Está elaborando estrategias, está elaborando técnicas, está elaborando planes para llegar al mundo. Y en la palabra de Dios, la Biblia, están los planes de Dios para Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El problema nuestro es que no lo vemos, es que no lo leemos, es que no lo consideramos. La noche que Jesús celebró la última cena de Pascua con sus discípulos, dijo estas palabras que hemos leído. Les explicó cómo iba a funcionar su estrategia en el futuro. Les dijo, este es mi plan de trabajo. Ustedes, mis discípulos, tendrán que ceñirse a él. Y el secreto está en que nosotros, como ellos, vivamos en comunión continua y constante con Jesús. Yo me preguntaba esto. ¿Cómo era posible llegar a esta vivencia, a esta comunión continua, constante? No es fácil. El Señor Jesús dijo, ustedes son como los sarmientos de la vid. Tienen que estar unidos al tronco. Yo soy la vid. Tienen que estar unidos a mí. Ahora, dijo también permanezcan en mí. Es decir, a ver si de alguna manera puedo definir del cómo producir fruto, de cómo el Señor Jesús trazó la estrategia para que sus discípulos produjeran frutos. Él dijo que si no estamos en Él no producimos frutos. Y que si no estamos en Él no solamente no producimos frutos, si lo hacemos con nuestra fuerza y nuestra capacidad intelectual y nuestro entusiasmo vamos a fracasar miserablemente. Y eso es lo que está ocurriendo. Lo que Jesús hizo no es, eligió una de varias estrategias. Él trazó la estrategia. La hizo tan sencilla, pero tan sencilla, que nosotros, sus hijos, sus discípulos, no la hemos entendido. Está tan clara que hoy por hoy lo que la iglesia hace es religión y no relación. Hoy hay un espíritu religioso de juntar gente y cuanta más gente mejor. Y estamos mandando gente al infierno en cantidad y el diablo nos aplaude y dice, muchachos, sigan así.
Me están haciendo un tremendo favor porque ustedes no están obedeciendo lo que su maestro les dijo que hiciesen. Nosotros no tenemos opción, hermanos. Esto no es que yo elijo tal cosa o me sirve aquello, lo que el otro inventó. Esta es la estrategia de Jesús para salvar las almas, para que nosotros tuviésemos poder, para que pudiésemos dar fruto. Su estrategia es que nosotros estemos unidos a Él, en comunión constante con Él. Y estar en comunión constante con Él. Yo me preguntaba, ¿cómo les explico a mis hermanos, tu pueblo? ¿Cómo? Bueno, si permanecen en mí y mis palabras, enseñanza. Ahora, hermanos, ¿cuál es la tendencia nuestra? La tendencia nuestra como cristianos evangélicos, que tenemos un llamado al ministerio, es estudiar técnicas. No es tan mal. Elaborar estrategias no es tan mal. Adquirir conocimientos intelectuales de todo lo que la Biblia dice, no está mal. Estudiar mucha teología, consejería pastoral, psicología, etcétera, 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 no está mal. Lo que está mal es que nosotros le damos a todas esas cosas prioridad antes que nuestra común unión con Jesús. Así de sencillo. Le damos prioridad a todo el conocimiento. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Está utilizando técnicas y estrategias para estudios bíblicos, evangelizar, plantar iglesias, desarrollar líderes, ministrar. Y estamos cometiendo el pecado de descuidar nuestra relación con Él. ¿Qué va a pasar? ¿O qué pasa en un hogar cuando el esposo descuida a la esposa? O la esposa descuida al esposo. No hay más comunión. No hay más comunión, se termina. Y aquí hay una esposa que se llama la iglesia y hay un esposo que se llama Jesucristo. Y cuando la esposa descuida al esposo, suceden cosas que no están previstas, que no tenemos, que se nos escapan del control. Porque empezamos a hacer cosas solamente humanas y no con el patrón divino. Así que la clave para dar mucho fruto es la comunión con Jesús aquí en la tierra. Ahora, vamos a analizar nuestra comunión con el Señor brevemente, ¿sí? Recuerden esto, nosotros tenemos que vivir conectados a Él. Esto significa que no es solamente asistir a las reuniones de la iglesia los domingos. Esto significa que no es solamente orar de vez en cuando con los hermanos en la iglesia. Esto significa que no es leer la Biblia cuando tengo un tiempito. Esto significa que debemos mantener una comunión, una vivencia diaria con Él, como se hace en el hogar. Y muchas veces nosotros estamos reflejando lo que vivimos en el hogar en la iglesia. Porque en la casa, en el hogar, nos tiramos los platos a la cabeza, por así decirlo, y acá somos unos santos varones y unas santas mujeres. Entonces, si allá no hay vivencia, acá no hay vivencia. Si allá no hay comunión, acá no hay comunión. Y eso lo estamos trasladando a la casa de Dios y al pueblo de Dios. Yo le dije, hermano, que terminando el mensaje, no sé si me iban a seguir queriendo. Bien. Así que ser buen cristiano no significa estar unido a la iglesia. Significa vivir con Él. No es fanatismo religioso. No es una cosa de acá. Es una cosa de acá. Yo vivo en comunión con mi esposa porque tengo algo acá por ella. No es solamente un sentimiento. Porque nosotros hemos cometido un gran pecado como cristianos, como hijos de Dios. No estamos amando a Dios. Estamos amando personas y cosas. Ayer y hoy, ustedes caminan por Montevideo y ustedes van a ver la idolatría. Hoy se acuerdan muchos de los niños,
Pero no se acuerdan durante el año de cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, educarlos. No, es hoy. Hoy le hacen todos los gustos. Hoy le compran cosas que mañana los niños tiran. Hoy invertimos. O el día del abuelo, o el día del padre, o el día de la madre, o el día de la secretaria. Ojo con esto de la secretaria. Pero invertimos. Y en el reino no invertimos. Ahora, ¿qué va a decir el Señor? Entonces todo eso va marcando cuál es nuestro grado de comunión con el Señor. Es decir, vamos a empezar a hacernos preguntas personales. ¿Cuál es el estado de mi relación personal con el Señor? ¿Cuál es el estado? ¿Nuestra relación con Él es o no es lo que debe ser? O posiblemente está muy lejos de lo que podría ser. Así que eso no es. O a lo mejor ni es. A lo mejor solamente estás aquí. Pero no estás con Él todos los días como Él está contigo todos los días. Él sí tiene relación. Él sí te cuida. Él sí te ama. Él sí te lo expresa. Te lo prueba. Ahora, hermanos, el Señor habla a sus discípulos. No todos en la iglesia son discípulos de Jesucristo. En la iglesia cristiana, evangélica del mundo, no todos son discípulos. Y no todos viven en comunión constante con Él. Lo sabemos. Pero a mí no me importa lo que los demás. Me importa que yo no estoy dentro de la estrategia de Él para hacer la tarea que Él me encomendó, y es estar en convivencia con Él. ¿Qué significa estar en convivencia? Hay esposos que le guardan secretos a sus esposas y hay esposas que le guardan secretos a sus esposos. Los demás los conocen, pero el esposo dice que es el último que se entera. Yo no sé si es cierto eso, pero lo comentan por ahí. Tampoco me voy a prestar oído a los chismes, ¿no? Pero sucede que nuestra comunión no es cantar, no es solamente orar. Es abrir todas las áreas de nuestra vida para conversar con el Señor. Y aquí es donde nos equivocamos. Porque hay muchísimas áreas de nuestra vida que no queremos que... Qué estúpidos somos. Pensamos que Dios no se va a enterar. Dios conoce todos los secretos, los pensamientos, los sentimientos, todo, absolutamente todo. Y en lugar de conversar con Él sobre todas esas áreas de nuestra vida, nos guardamos el secreto y venimos acá y hacemos una oración, tremenda oración. O si no, ¿saben qué hacemos? Le repetimos en 10 minutos 500 veces la palabra Señor. Señor, 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 Señor. No estás conversando, hermano, lo estás aturdiendo. Cállate la boca. Habla con Él. Ustedes imagínense que, no sé, alguna de las esposas acá le diga al esposo, le repita en 5 minutos 40 veces el nombre. ¿Ustedes qué creen que le va a decir el esposo? ¿Que te taraste? ¿Tenés Alzheimer? ¿Qué te pasa? Sin embargo, lo hacemos con Dios. Sin embargo, lo hacemos con Dios, el que conoce todos nuestros más íntimos secretos. Sucede entonces que al no hablar con Él, al no conversar con Él, nosotros estamos alejados de Él. Él no, pero nosotros sí. No es que Él se aleja de nosotros, somos nosotros que nos estamos alejando, porque no le estamos confiando aquellas cosas que hay en lo íntimo de nuestro ser, de nuestro corazón, hermano. Eso es comunión, eso es comunión, es confiar los secretos más íntimos del corazón al Señor, aunque Él lo sepa. Señor, tengo que decirte que soy un mentiroso. Miento con mucha piedad. Son mentiras piadosas, pero estoy mintiendo. No sé, yo nunca entendí eso de mentira piadosa, pero lo digo por las dudas, ¿no? Estoy mintiendo. Cuando no digo absolutamente la verdad, estoy mintiendo. Entonces decimos, bueno, cometí una mentirita. No, es un pecado. La Biblia dice, no, mentirás. Dios dijo, no, mentirás.
La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Los honramos? Les pregunto, como hijos, ¿los honramos? Mi esposa y yo nos sentimos protegidos, demasiado mimados por nuestros hijos. El hijo que cuida de sus padres es un hijo que va a recibir bendición. Por supuesto, ¿lo digo yo? No, lo dice el Señor. Ahora, hermanos, ¿cómo vivimos en comunión con Él? Vamos a ver una cosa. ¿Este libro es la palabra de Dios o no? Sí, bien. Si es la palabra de Dios, el que está hablando es Dios. El que habla aquí es Dios. Tendríamos que leerlas de rodillas, porque es Dios el que nos está hablando. Él nos está diciendo, hijo mío, tengo esto y esto para ti. Decimos que no escuchamos. Otra cosa. Hoy por hoy hay tantos profetas que vienen y dicen, porque Dios te dice que tu ministerio, que tu don, y que no sé qué, que no sé cuánto. Y el que lo escucha se cree que es Dios que le está hablando. ¿Qué Dios le está hablando? La Biblia dice cuáles son los dones. La Biblia dice cómo vas a saber cuál es tu don para servir en el ministerio de la palabra. Pero viene un fulanito, una fulanita, y te dice un rosario de cosas hermosas y te lo creíste. Y el diablo te dice, gane otra. Porque este no lee la Biblia, porque si leyera la Biblia se va a enterar de que esto está equivocado. Que esto es mentira, que no es Dios que le habla, porque cuando Dios te habla es cuando tú lees, meditas sobre la Biblia. Ahí está todo escrito. Dios no ha dejado nada sin revelarnos. Hermano, es cierto que a veces viene una voz profética, pero compara esa voz profética con lo que dice la Biblia. Si está en la Biblia, si tiene un contexto bíblico, viene de Dios. Pero si tú estás en pecado de adulterio y te dice, Dios te ama, Dios... Mentira, Dios te ama, pero no ama el pecado que hay en vos. Vamos a ser sinceros, yo he escuchado profetas decirle a una persona, estábamos con mi esposa en un lugar, en un templo, y una profeta se levanta y va una muchacha que nosotros sabíamos que estaba en pecado, y le dice, porque el Señor... le pintó un cuadro majestuoso, hermoso. Y nosotros decíamos, ¿qué profeta es esta? ¿Está hablando el diablo? No estaba hablando Dios ahí, si había un pecado de por medio. Entonces, hermanos, ¿cómo vivimos? Vivimos en comunión con el Señor cuando este libro nos habla. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. Ahí está todo escrito. Ahí tienes toda la revelación de Dios. Lee la Biblia. Ahora, hermanos, también significa estar en comunicación. La comunicación es retroalimentada, ¿verdad? No es solamente que yo escuche la voz de Dios, sino que yo tengo que hablar con Él. Pero hablar sinceramente, hermanos. Hablar sinceramente. ¿Alguno de ustedes como esposo le dice al Señor, Señor, no aguanto más a mi esposa? Rezonga todo el día. No hace nada en mi casa. Me da la comida salada. ¿Se lo dice? ¿Se animan a decírselo? No. Se agarran poco menos que a las piñas. Pero no le dicen al Señor, la mujer que tú me diste. Pero no te la dio el Señor si tú la elegiste. Así que no te quejes. Porque hay matrimonios que dicen, porque mi mujer, ¿quién la eligió? ¿Dios o tú? Tú, aguantátela. Porque Dios nunca se equivoca cuando te da a una persona para compartir tu vida. Yo te lo digo por experiencia. Dios no se equivocó con mi esposa. Me dio justito lo que necesitaba. Y cuando me para el carro, me para el carro. Ahora yo no digo amén, ¿eh? Ahora, hermanos, la Biblia no es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Penetra. Entonces, cuando estás leyendo la palabra y la palabra te empieza a penetrar el corazón y te empieza a sacar a luz toda esa porquería que tenés adentro, todo eso que nadie sabe, es Dios que está diciendo, quiero hacer algo con tu vida. Está hablando para que cambies
tu vida y para que dejes de cometer los pecados ocultos que estás cometiendo, que no seas reincidente. Pero es Dios que te habla. Y cuando desde el púlpito recibes una palabra fuerte y dices, me la dijo para mí, no, es Dios que te está diciendo, mira, pon atención en el camino por donde vas. Entonces, ¿qué está fallando en la iglesia? Nosotros. Que no le estamos dando al Señor Jesús la importancia que tiene. Que no le estamos dando al Señor Jesús la importancia que tiene su comunión con nosotros. No estamos valorando de quién somos hijos. No estamos valorando quién es nuestro Dios. Por si no te has dado cuenta, Dios es el Creador todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Dios es. Nosotros pasamos. Dios permanece. Sus obras permanecen. ¿Cómo no nos gusta escuchar lo que nos dice Dios? ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos comunicarnos con Él de manera informal? ¿Por qué somos tan retóricos, religiosos para hablar con Él? A mí me encanta orar con los niños. Los niños dicen lo que sienten, lo que piensan. No tienen problemas ninguno, ellos hablan. Siempre recuerdo un grupo de niños que oraba conmigo allá en Rivera. Nos reuníamos en mi oficina, nos poníamos ahí de rodillas sobre la moqueta y comenzaban. Yo no oraba, yo lloraba todo el tiempo. Eran tremendos oradores, pero las cosas terribles que decían. Porque ellos veían cosas en sus mayores y ellos se las contaban al Señor así como las veían. Yo me enteraba por ellos de cosas que yo no sabía de la iglesia, pero que ellos sí sabían, pero ellos se las contaban al Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Miren qué astucia la del diablo. Yo me entero de que hay un hermano que piensa hacer tal cosa. No voy al pastor a decirle, a alertarlo, mire pastor, que está ocurriendo esto. No, me lo callo. Pastor, que se arregle. El hermano que se arregle con lo que... ¿Cómo? A ver, si eres hígado estás fallando. Si eres vesícula no tenés bilis. Pero lo que tenés desarrollado es un don especial de lengua. Ahora, hermanos, ¿cómo nos enseña Dios? Si nosotros conversamos con Él de manera informal, si no oramos con lo que... Porque hay muchos que nos copian a nosotros los pastores la forma en que oramos. Sí, porque el pastor ora así. Entonces él está cerca del cielo, está cerca de Dios. No sé dónde lo sacaron eso. Yo creo que hay muchísimos cristianos que están más cerca de Dios que los pastores, que nosotros. Yo sé, yo conozco personas así. Conozco personas humildes, pero que tienen una convivencia con el Señor Jesús admirable. A ver, hermanos, voy a terminar. ¿Cuánta comunicación tenemos con el Señor Jesús? A ver, saquemos la cuenta. Por favor no usen el celular, pero a ver si la mente, si necesitan una neurona, le pedimos al Señor que por lo menos nos dé una neurona. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. ¿Cuántos minutos tiene un día? Es bravo, ¿no? 24 por 60, ¿cuánto da? 1440. Por 60 segundos, ¿cuánto da? ¿2000? ¿7000? ¿8000? ¿Cuánto? Den más, dan. Son 1400. O sea que son más de 8000 segundos. ¿Sí o no? ¿Nadie sacó la cuenta todavía? A ver, lo que programan computadora y todo. Los números binarios, trinarios, yo que sé, cuaternarios, eso. No, tampoco sale. Bueno, son más de 8000 segundos, ¿sí? Bien. ¿Cuántos segundos de este día le diste al Señor? Él te dio más de 8000 segundos. ¿Cuánto le diste tú? ¿Cuánto le di yo? Empecemos entonces por una falla. No le estamos dando el diezmo del tiempo al Señor. Ni siquiera eso. Entonces, queremos ser líderes. Queremos... Pobrecito el que quiera, pero bueno. Queremos ser pastores. O evangelistas. O misioneros. Así. Me encanta eso.
¿Cuánto le doy de mi tiempo al Señor? ¿Cuánto tiempo converso con Él? ¿Cuánto tiempo lo escucho? Si no lo escucho, si no hablo con Él, ¿cómo conozco su estrategia? ¿Cómo hago lo que Él quiere que yo haga? ¿Cómo recibo el poder? ¿Cómo tengo poder? ¿Cómo puedo hablarle a otro con autoridad de lo que desconozco? Si no conozco lo que dice Él, si no hago lo que Él me manda hacer. Entonces, la iglesia está cayendo en algo que tenía que saberlo desde hace tiempo. La comunión de un cristiano, de un hijo de Dios, con el Señor Jesucristo diariamente, hace que la iglesia sea rica en poder y autoridad de la palabra, porque estoy comunicándome y Él se está comunicando conmigo a través de su palabra. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Reenfocar nuestra vida hacia Él. No hacia lo que dice el pastor, o el apóstol, o el evangelista, o el maestro solamente. No, enfocarla hacia su persona y sus palabras. Si estás en Él, fluye el espíritu de vida y das fruto. Si no estás conectado a Él diariamente, en una comunión constante, no hay vida. No te ilusiones, no creas lo que no es cierto, no hay vida en ti. Es solamente un espíritu de religión. Y eso le agrada al diablo, pero no le agrada a Dios. Muchos entienden que para ser cristiano hay que cumplir con ciertas reglas. Pero el llamado del Señor es radical. O sí o no. Como decía Marcos Witt, quiero ser un radical. Como el águila, bueno, ahí yo ya eso de volar no, porque no me dan las alas, pero bueno, como el águila volar. Y hermanos, yo lo hago más sencillo. Muéranse. Y ustedes me dirán, pastor, ¿qué están diciendo? ¿Que nos suicidemos? No, no. Mueran a la vida actual y comiencen a vivir la vida que Cristo quiere para ustedes, que es muchísimo mejor. Yo no la cambio por nada. Nunca quise cambiarla por nada. Porque con Él yo tengo paz. Yo sé lo que es sentir el gozo profundo en el corazón, a pesar de cualquier circunstancia que esté viviendo. Yo puedo hablar con Él de mis pecados ocultos y decírselos así, tal como son. Y yo sé que voy a obtener gracia y perdón de Él. Y sé que mi comunión con Él no se va a cortar. Y eso es lo que Él quiere. Y por último, hermano, si vas a vivir esta vida, es para darle la gloria a Dios. Y sabes una cosa, yo me alegro profundamente de que esta es tu decisión y no la mía. Y que yo te he dicho lo que tenía que decir. Que Dios me dijo que dijera. Aunque no estuviera yo de acuerdo, no importa, pero me lo dijo a mí. Me dijo, si quieres más de lo que te he dado, tu comunión conmigo es importante, es lo primario. Así que tú eliges. Puedes seguir como hasta ahora. Y si sigues como hasta ahora, te vas a sentir herido porque viste una mosca volar en contra del viento. Todo te va a molestar, vas a estar de mal carácter, no vas a tener paz. Va a haber muchos problemas y poco fruto. Pero si entras en esta relación y comunión constante con el Señor, entonces vas a experimentar lo que es el poder en tu vida. Oramos.